Everybody get up. Bueno, regresamos, amigos cibernautas, y ahora acompañada Mercedes pues con el tema de actualidad de el Big Brother mundial. Habrá se visto, Gran hermano. Gran hermano. Oye, ya está siento feo cada vez que escribo algo en Google o en Facebook, porque pues parece que queda uno desnudo, ¿no?, en todo lo que es la información. Y bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Tú cómo ves la situación del espionaje internacional? Porque me parece que entendiendo la lógica de los estados-nación, en donde lo que para poder preservar o salvaguardar, dicen, su seguridad nacional, pues hacen de todo lo necesario para poderse llegar a la información de los adversarios y hasta de los amigos. Pero fíjate, curiosamente, los grandes aparatos, los grandes consorcios de seguridad como la CIA, ¿no?, el FBI, su agencia de seguridad, igual que la KGB, igual que todas las empresas relacionadas con eso, públicas, de los diferentes estados-nación, qué curioso que bastó que dos personas pusieran en crisis todo el sistema de seguridad mundial. Dos individuos. Sí, así es. Snowden. Empleados nada más. Y empleados. ¿No? O sea, ¿cómo es posible que toda la seguridad, toda la estructura, todos los miles de millones de dólares, todo esto, dos individuos hayan puesto en jaque a todo el mundo, con la información que han filtrado de lo que ha sucedido? Así que, ¿cómo es el tema, compañera Mercedes? Pues sí, es un tema que se ha venido hablando, tuvo más relevancia a partir de estos dos personajes que surgieron y que salieron a decir, bueno, en el espionaje está pasando esto, sí se espía a través telefónicamente, a través de las redes sociales, y ya salió una lista ahí, yo creo que va a haber muchísimas más de los personajes, pero en este caso pues podemos hablar de Peña Nieto, que fue espiado cuando fue candidato y ahora como presidente, y que de alguna manera pues el pronunciamiento fue, bueno, queremos que investiguen, y ¿por qué me estabas espiando? Así de, dime, ¿no? La verdad, ¿por qué me lo estabas haciendo? Y pues bueno, nada más a Peña Nieto, sino también a la canciller de Alemania, la presidenta de Brasil, etcétera, se han estado ahí espiando, pero ahora como tú dices, ¿no?, es a raíz de dos personas que sacan a la luz todo lo que está haciendo Estados Unidos. Snowden y Assange, ¿no? Así es, Snowden, que bueno, que más bien fue, dicen por ahí que más bien fue como de desquite de, ay, pues que no, yo quiero ser mujer y aquí en el ejército me reprimen. Bueno, por ahí es comentarios que no son medio absurdos, pero bueno, fueron dos personas que salieron y dijeron, no, de hecho el 13 uno del ejército, Snowden, y también el Assange, como ya tiene más tiempo que él, salió a decir más cosas. Y pues tres personas más bien, ¿no?, que se dedicaban ahí a trabajar para estos sistemas de espionaje, y la situación es muy pues muy alarmante. O sea, como te explico, ya cualquiera puede ser ahí investigado, pero el pronunciamiento a nivel nacional pues fue simplemente dar, pues que queremos que nos expliques por favor por qué nos estás espiando. Cambio, Felipe Calderón, si se lo pongo un poco más enérgico, a decir que bueno, ¿por qué me espían? Y bueno, decir, bueno, pues no te hagas, ¿no? Si tú abriste las puertas para toda una situación a favor de tu guerra contra el narco, que se pasaran armas, pues que te espiaran, y bueno, tú... Que te dieran dinero. Te dieran dinero, también, aparte del dinero, pues también ya le dieron empleo, porque él está en Estados Unidos. La verdad no sé. Ahora hasta el narrador de béisbol, el güey. Sí, no, pero de béisbol de allá, de los gabachos, pues no va a venir aquí a narrar un partido de béisbol aquí de México. De los Tigres contra los Diablos. Sí, así es, ¿no? De allá de Estados Unidos. La verdad es una situación que sí pone en jaque como te dice, la seguridad pero mundial, y es una situación muy delicada en la cual no ha habido grandes pronunciamientos, no simplemente pues, decir, pues ya no me espíes, ¿por qué lo hiciste? Pero pues tuvieron que ser estos empleados que pusieron en evidencia la situación de cómo a través de las redes sociales, y después salieron diversos temas. Por ejemplo, de Facebook, que él no tiene ningún problema. A mí me solicitan que, a ver, pásame el Facebook de Mauricio Gómez, pues sin ningún problema, ahí está. Como también está en Contubernio, también las personas que manejan las redes sociales y las páginas de internet, como en este caso Google, también que si se les solicita esa información, con todo gusto la da. Las empresas telefónicas también, sin ningún problema. Entonces, pues vemos que como ciudadanos, pues no tenemos ninguna garantía de tener esa privacidad, ¿no? No, yo creo que los estados-nación
surgen para eso, o sea, es el espionaje permanente, digo. No, es toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Yo creo que nos hemos equivocado pensando que nadie nos observa, que nadie nos analiza, que nadie nos espía. Esa es una falsedad que la propia Alemania, digo, hay una película muy interesante, no recuerdo ahorita el nombre de ella, en donde, bueno, obviamente en la Alemania oriental, ¿no? En donde precisamente hacen el espionaje a dos artistas, ¿no? Y que están escuchando todo el tiempo lo que está sucediendo en su casa. Digo, se sabe del espionaje cubano, pero también se sabe del espionaje americano, del espionaje de Inglaterra, de Rusia, o sea, la verdad es que en términos nosotros mismos, digo, aquí el servicio de inteligencia del Estado mexicano, con Gutiérrez Barrios, cómo funcionó, en fin, aquí yo no creo que el tema tenga que ser ese. Yo más bien el tema lo tendría que decir, ¿por qué es tan inseguro los sistemas de seguridad que 3 individuos pueden hackear el mundo? O sea, ese es el análisis, porque lo demás realmente debería de partir siempre de que alguien te está escuchando, de que alguien está, por ejemplo, aquí a nivel de la política, en este partido, ¿no? Siempre partes del hecho, cuando menos así es mi posición, de que lo que estoy diciendo se lo van a ir a decir al vecino. Pues esa es la verdad. O sea, ¿para qué nos hacemos tontos, no? Bueno, a veces utilizas al mensajero y a veces no, todo depende de cómo, qué es lo que quieras hacer llegar de información, porque si no, entonces, insisto, estaremos perdiendo mal. Se sabe que a todos los candidatos, se sabe que a toda la gente que dirige partidos políticos, siempre existe el Estado que está vigilante de quiénes son, qué hacemos, dónde estamos. Bueno, pues así es. En reuniones en donde ya hasta cuando llegan, fíjate, en los estados de provincia, cuando tú formas parte de un partido político, ya los propios compañeros llegan y dicen, mira, ya llegó el cuate de la Secretaría de Gobernación de ir a Aguascalientes o de Jalisco, o sea, hasta los conocen, ¿no? Sí. Que son los infiltrados que van a escuchar a ver cuáles son los pronunciamientos, cuáles son las motivaciones, las inspiraciones de los políticos. Bueno, pues eso es. ¿Por qué tendríamos que espantarnos? Ahora, yo creo que lo que ha faltado en el análisis es, a partir de que se hizo eso, ¿cuáles son los resultados? Es decir, ok, investigaron a Peña Nieto, ¿por qué no nos avisaron que no leía el güey? ¿Qué mala razón, no? Habría que pedir disculpas por eso, ¿no? Sí, pues que nos hubieran advertido, ¿no? ¿Sabes qué? Que este candidato, pues la verdad no sabe ni leer, no se acuerdan de los tres aparte de que él dice que no sabe el precio de la tortilla porque no es la señora de la casa, pero digo, más bien, o sea, como ciudadano te deja un poco vulnerable. Sabemos que siempre el chismoso de la ventana, ese no falta, el chismoso de la vecindad, pero más bien como tú, como individuo, en tus cuentas de redes, que te cuidas de que no te estén viendo, sin embargo sabes que alguien por ahí te está vigilando, y como digo, o sea, 3 personas tuvieron que venir a poner en evidencia una situación que, pues, como bien señalan, digo, a ciertos personajes pues los espían, ¿no? Estás en la política y sabes que vas a ser espiado, pero ahora ya sabes que andan ellos las cifras de cuántas personas, miles, no nada más a los candidatos, a los presidentes, sino a miles y miles de personas han estado y tienen acceso sin ningún problema, nada más de, a ver, pásame tú una cuenta, y pues como tú dices, qué vulnerable hubo para que 3 personas salieran a decir, esto es lo que se hace, y investigaron a fulano y esto no había pegado. ¿Verdad? La verdad es que, a ver, ¿cómo verías que habría que analizarlo desde otra óptica también? La cantidad de fuentes de empleo que se perderían si ya no existiera esa investigación. O sea, imagínate, borras a todos los del CISEN, ¿no? O sea, en países autoritarios como Chile, en su momento, Argentina, en donde los sistemas de seguridad, ahorita estamos un poco aquí en el rebote de la broma, pero eso fue muy grave lo que sucedió. Eso fue real. Real y muy grave. Entonces, el tema aquí, lo más importante es, ¿qué Estado-nación no ha utilizado precisamente los aparatos del gobierno para investigar a los otros, para espiarlos? Sí, a lo mejor por eso no han sido tan fuertes los pronunciamientos. Por ejemplo, Peña Nieto más salió a decir, como ya lo dije hace un momento, de, pues, ¿por qué me espiaste? No, dame una explicación, ¿por qué me espiaste? Pues ya no lo hagas. Porque no le conviene seguir más a fondo el tema, porque decir, bueno, Peña Nieto, pues tú también investigas a tu gente, y no nada más a los políticos, sino investigas a tus ciudadanos, y así, ¿no? Los demás países pueden decir, pues ya no nos espíes, ¿por qué lo haces? Y ahí es un conocimiento muy
muy light, por decirlo así, porque bueno, como tú dices, esta donación también se dedica a investigar cómo están las fuentes de trabajo, ¿no? Digo, son 3 personas que no investigaban a los millones de ciudadanos, ¿no? Pero pone evidencia de pues, lo que existe ya ahora por parte de la seguridad. Y bueno, y Obama dijo, bueno, es que yo lo hago por su seguridad, y yo ahí me enteré de todo, ¿no? Entonces, yo me entero de... Soy un moronazo que actúo con conciencia blanca, ¿no? O sea, la verdad es que sí es medio grave el asunto, pero bueno, pues compañera Mercedes, habrá que darle seguimiento al asunto, pero no creo que dé para mucho, porque se va a ir diluyendo esta noticia, pero sí creo que el análisis debe darse desde otra perspectiva, ¿no? Así es, creo que sí, el análisis debe de irse desde otro lado. Pero bueno, entonces pues la invitación es una vez más, como siempre, como cada semana, a que nos sigan a través de las redes sociales, que se suscriban a nuestro canal y le den me gusta a este video, y pues estaremos aquí hablando de diferentes temas que se van suscitando a lo largo de estos días y de estas semanas.